Una niña, destrozada por un trauma, rueda hacia un establo donde se retuerce un caballo salvaje, indomable y despreciado por todos. Sus ojos se encuentran en medio del caos, una chispa se enciende entre almas rotas, y juntos se sacan el uno al otro de la tormenta. La granja se extendía a lo largo de un valle salvaje, acunada por escarpadas colinas que se elevaban como centinelas contra el cielo. Las altas hierbas se mecían con el viento, doradas bajo el sol de la tarde, y sus puntas rozaban las desgastadas vallas de madera que cercaban los pastos. Era un lugar tranquilo, feroz en su quietud, escondido donde el mundo no podía llegar. Fue entonces cuando Lilia salió rodando, con su silla traqueteando por el camino de tierra irregular. Tenía 10 años, era pequeña para su edad, con una mata de pelo castaño que se enredaba en el viento y unos ojos tan claros que parecían contener el cielo mismo, aunque en ellos se cernía una sombra profunda y triste. No había hablado desde que tenía 3 años, desde que se cayó por un acantilado y el agua helada casi se la lleva. Sus piernas, inútiles por debajo de las rodillas, descansaban flácidas mientras se acercaba la valla, con un saco de arpillera lleno de manzanas en el regazo. Se detuvo cerca del nuevo corral de caballos. Fuego, lo llamaban, un mustang que su padre, Samuel, había bajado de las montañas, medio salvaje, y gruñendo, su pelaje marrón brillaba como tierra mojada, pero sus ojos ardían salvajes y desconfiados. Recorrió su establo pateando los listones con una fuerza que astillaba la madera, con un gruñido retumbando en lo profundo de su pecho. Los jornaleros se mantenían alejados. «Es un demonio», espetó uno, limpiándose el polvo del sombrero. «Véndelo o dispárale antes de que hiera a alguien». Samuel observaba desde el granero, con el rostro surcado por las arrugas de la preocupación. «Lilia, aléjate», gritó con voz áspera como la grava. «Es peligroso». Elena, su madre, estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y la mirada más suave. «Está asustado, Samuel», dijo. «No es malvado. Dale una oportunidad». Samuel resopló. «Una oportunidad de romper algo, tal vez». Lilia no se inmutó. Se acercó rodando, con las ruedas haciendo ruido sobre las piedras, hasta que pudo ver el blanco de los ojos de fuego. Él resopló y dio un fuerte pisotón, pero ella vio más allá de la furia, algo crudo, herido. Sacó una manzana de su saco, cuyo dulce aroma se esparció en el aire y la dejó en el suelo. Fuego mostró los dientes con las orejas hacia atrás, pero ella se quedó quieta. Sacó de su bolsillo un trozo de papel y un carboncillo y dibujó su cuerpo tenso, su mirada ardiente. «¡Lilia!», ladró Samuel, acercándose a ella. Elena lo siguió, agarrándolo del brazo. «Déjala», murmuró ella. Él se detuvo, mirando fijamente cómo Lilia se encontraba con la mirada de fuego, sus ojos suaves, firmes, como una promesa silenciosa. «Te veo». El caballo resopló, su aliento empañó el aire, pero no dio una coz. Por primera vez, el corral permaneció en silencio. Samuel se frotó la mandíbula, murmurando: «Niña testaruda». Los labios de Elena se crisparon. «Me pregunto de dónde lo habrá sacado». Volvieron a la casa, dejándola allí mientras el sol se hundía, rojo sangrando las colinas. Fuego se quedó rígido, observándola. El valle se quedó en silencio y en esa quietud algo tácito comenzó. A la mañana siguiente Lilia volvió a hacerlo. Se sentó en la mesa de la cocina antes del amanecer, sus pequeñas manos clasificando una cesta de manzanas. Elegía las más maduras, ligeramente blandas, con la piel moteada de marrón, de esas que rebosan dulzura. Elena la observaba desde la cocina, removiendo una olla de avena, con el vapor arremolinándose en la tenue luz. «Te has levantado temprano», dijo, con voz cálida pero curiosa. Lilia no respondió, solo metió las manzanas en un saco de tela y salió rodando, con la puerta mosquitera golpeando al cerrarse tras ella. El valle aún estaba despertando, la niebla se aferraba a las colinas como un sudario. Rodó por el camino, jadeando por el frío, hasta llegar a la valla. Fuego estaba en su corral, con la cabeza gacha y el pelaje húmedo de rocío. Esta vez no dio coces, solo movió una oreja cuando ella se acomodó, con el saco en el regazo. Permaneció allí durante horas, lloviera o hiciera sol, daba igual. Algunos días el sol calentaba la tierra, otros una llovizna empapaba su pelo. Se sentaba en silencio observándolo, su presencia firme como las colinas. Al segundo día dejó de gruñir.
Al tercero se acercó, sus pezuñas rozando el suelo. Lilia sacó papel y carboncillo y volvió a dibujarlo. No la bestia salvaje de antes, sino esta versión más tranquila, con su postura solitaria y orgullosa. Las líneas eran toscas, manchadas donde se le resbalaban los dedos, pero captaban su fuego, su soledad. No se lo enseñó a nadie, solo guardó los dibujos. Sin embargo, Samuel se dio cuenta. Una noche se apoyó en el granero, con los brazos cruzados, y la observó desde la distancia. Se está calmando un poco, admitió, con tono de resignación. Pero sigue siendo un animal salvaje. Lilia, no te hagas ilusiones. Ella lo miró, con ojos penetrantes, y luego volvió la mirada hacia fuego. Samuel suspiró y se alejó, haciendo crujir la grava con sus botas. Elena lo vio de otra manera. Esa noche se sentó junto a la cama de Lilia, cepillando el cabello enmarañado de la niña. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «mi papá tuvo un caballo una vez. Lo sacó de una ventisca cuando estaba perdido. Los animales pueden curarnos, si se lo permitimos». Los dedos de Lilia se detuvieron en la manta, su mirada distante pero iluminándose, como una chispa que se enciende. No todo el mundo estaba de acuerdo. Valerio, un niño delgado que trabajaba en la granja, cojeó una tarde, con el brazo todavía vendado por la patada de fuego semanas atrás. «Aléjate de ese monstruo», le espetó, mirando con furia el corral. «A ti te hará daño después». Lilia no se inmutó, solo mantuvo la mirada en fuego, que resopló al oír la voz de Valerio. Luego llegó la mañana de niebla espesa, de esas que se tragan el valle entero. Lilia salió con su carreta como de costumbre, con el saco lleno de manzanas. Esta vez no sacó ninguna. En su lugar, la balanceó sobre el travesaño de la valla y luego se sentó, con las manos cruzadas. Fuego se quedó inmóvil, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. Dio un paso adelante, lento y cauteloso, y luego estiró el cuello, con los labios rozando la manzana. La tomó, masticándola suavemente, y Lilia sonrió. Fue un momento fugaz, pero iluminó su rostro por primera vez en años. Nadie lo vio. Samuel sí lo vio desde la sombra del granero. Entrecerró los ojos a través de la niebla, apretando la mandíbula, y luego su expresión se suavizó. Gruñó para sí mismo, dándose la vuelta. Más tarde Lilia volvió a dibujar. Fuego junto a la valla, con la cabeza baja, buscando. El valle permanecía en silencio, pero algo se movía, lento, seguro, como raíces rompiendo la piedra. El cielo se volvió agrio esa tarde, con nubes grises que hervían sobre las colinas como el humo de un fuego oculto. Al anochecer, el viento aullaba por el valle, sacudiendo las tejas sueltas del granero y doblando las hierbas. No se suponía que hubiera tormenta en esta época del año. La primavera era para lluvias suaves, no para esto, pero al clima no le importaba. Los truenos retumbaron, agudos y repentinos, y la granja se sumió en el caos. Los caballos del pasto principal se encabritaron, sus cascos removiendo el barro, mientras los peones se apresuraban a llevarlos a los establos. «Muévete», gritó Valerio, con la voz perdida en el vendaval mientras la lluvia azotaba su rostro. Fuego estaba peor. Dentro de su corral, se volvió loco, sus gritos atravesaban la tormenta como una espada. Se estrelló contra la valla, la madera crujió bajo su peso hasta que una tabla se partió en dos. Sus ojos se pusieron blancos, la espuma le salpicaba los labios mientras los relámpagos partían el cielo. Samuel salió corriendo, el abrigo ondeando, gritando por encima del viento. «Coge las cuerdas, Valerio, tenemos que atarlo». Valerio vaciló, la lluvia chorreando de su sombrero. «No me voy a acercar a esa cosa», gritó, pero de todos modos agarró el equipo, maldiciendo en voz baja. Desde la casa, Lilia apretó su cara contra la ventana, su aliento empañando el cristal. La tormenta rugía, pero fueron los gritos de fuego los que la traspasaron, agudos, frenéticos, un sonido que sintió en sus huesos. Conocía ese miedo, el que te agarraba por dentro. Sus manos se aferraron al alféizar de la ventana, los nudillos pálidos. No podía quedarse quieta. Antes de que Elena pudiera detenerla, se dirigió hacia la puerta, empujándola con el hombro. «Lilia, no», gritó Elena, lanzándose tras ella, pero el viento se llevó sus palabras. Afuera, la tormenta golpeó como un puño. La lluvia le escocía la piel a Lilia, empapándola en segundos, y las ráfagas sacudían su silla mientras se dirigía hacia el corral. El cabello le azotaba la cara, cegándola, pero ella siguió adelante, apretando los dientes contra el frío. La silueta de fuego se alzaba delante de ella, golpeando contra la valla rota. Estaba a punto de llegar cuando una ráfaga de viento golpeó sus ruedas, haciéndola volcar con fuerza. Golpeó el suelo, el barro salpicándole la mejilla, la silla haciendo ruido a su lado. Más adelante, el profundo estanque de la granja brillaba de color negro bajo el destello de la tormenta.
una visión que le detuvo el corazón. Se quedó paralizada, tendida en el fango. El agua la miró fijamente y, de repente, volvió a tener 3 años, cayendo por ese acantilado, con el río cerrándose sobre su cabeza. Entonces había arañado la corriente, con los pulmones ardiendo y la voz robada por la oscuridad. Ahora el recuerdo surgió, crudo y asfixiante, mientras el trueno sacudía la tierra. Intentó arrastrarse hacia atrás, empujándose con los brazos, pero el viento la empujó de nuevo. Sus dedos resbalaron y ella se deslizó por la orilla hacia el estanque. El agua la tragó, helada y espesa. Se agitó, con las piernas inútiles, agitando los brazos contra la fuerza de atracción. Las burbujas brotaron de su boca mientras se hundía, el rugido de la tormenta se desvaneció en un pulso sordo. Su pecho pedía aire, su mente daba vueltas con destellos, los ojos de fuego, las manzanas, la valla. Se estaba ahogando de nuevo y esta vez nadie venía a ayudarla. La oscuridad se hizo más intensa, pesada, definitiva. Entonces en su cabeza una palabra estalló, aguda y desesperada. Fuego. No pudo gritarla, pero la atravesó, una súplica silenciosa lanzada al vacío. Arriba, Fuego se quedó quieto, levantó las orejas, atravesando el caos como si la hubiera oído. La tormenta seguía arreciando, pero algo había cambiado. Ya no luchaba contra la valla, estaba escuchando. La tormenta seguía arreciando, una bestia en sí misma, arrojando lluvia en incesantes chaparrones mientras los relámpagos arañaban el cielo. Fuego se quedó inmóvil en su corral durante una fracción de segundo, con las orejas temblando, y luego desató el caos. Con una patada atronadora, hizo añicos los restos de la valla, y los fragmentos de madera volaron como metralla. Cargó contra la noche, una raya oscura contra la furia de la tormenta, con los cascos golpeando el suelo. Su camino era recto, inquebrantable, dirigido al borde agitado del estanque. Samuel captó el movimiento desde la puerta del granero, con el abrigo ondeando mientras se tambaleaba bajo el aguacero. «¡Está suelto!», gritó, con la voz destrozada por el vendaval. Hizo un gesto desesperado a Valerio, que forcejeaba con una madeja de cuerda cerca del establo. «¡Coge el maldito camión! ¡Le cortaremos el paso antes de que se vaya!». El rostro de Valerio se retorció, la lluvia le recorría las mejillas. «¡Está loco, Sam! ¡Está completamente loco!», gritó, buscando a tientas las llaves en su bolsillo. Le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por la honda certeza de que Fuego no estaba huyendo hacia la libertad como habían temido. La trayectoria del caballo era demasiado deliberada, demasiado impulsiva. En el estanque, Fuego no se detuvo. Golpeó el agua al galope, sumergiéndose con un chapoteo que hizo que las olas se estrellaran contra la orilla. La corriente tiró de sus patas, pero él siguió adelante, con la cabeza alta y los ojos ardientes de determinación. Debajo de la superficie, Lilia flotaba, sin fuerzas, su cuerpo una tenue sombra en la oscuridad. Su chaqueta ondeaba a su alrededor, una bandera pálida en la oscuridad, hasta que el hocico de Fuego la encontró. Sus dientes se hundieron en la tela, apretándola con fuerza, y tiró de ella. Ella se levantó a tirones, flácida pero levantándose, mientras él pateaba contra la inundación. Sus músculos se tensaron, el agua se precipitó sobre sus hombros y, con un gruñido, salió a la superficie, arrastrándola por el aire. Lilia jadeó, con un sonido débil y ahogado, mientras la lluvia le golpeaba la cara. Fuego no se detuvo. Paso a paso, luchó contra el agarre de la tormenta, con el aliento humeante en el frío. Una rama caída pasó rozándole el costado, pero apenas se inmutó. En la orilla, tropezó, se le doblaron las rodillas y la soltó. Ella se desplomó en el barro tosiendo violentamente, con agua saliendo de sus labios. Fuego se cernía sobre ella, con los costados agitados, el pelaje empapado y cubierto de mugre. No se movió, se quedó allí de pie, temblando, como un centinela en el caos. Samuel y Elena llegaron entonces, deslizándose por la resbaladiza pendiente. «¡Lilia!», gritó Elena, con la voz quebrada, mientras se dejaba caer junto a su hija. Recogió a Lilia, acunándola contra su pecho, sin prestar atención al barro que manchaba su ropa. Sus dedos temblaban mientras le limpiaba el pelo empapado de la cara de Lilia, buscando signos de vida. Samuel se hundió de rodillas cerca, con las manos en el aire. Inútil. «¡Jesús!», resopló, mirando a Fuego, que se erguía como un monumento empapado bajo el cielo parpadeante. Él la sacó». Su voz se quebró, la incredulidad luchando con el alivio.
Valerio se detuvo en la camioneta, los faros cortando la lluvia, y saltó, salpicando con las botas. Se quedó paralizado en medio del paso con la mandíbula floja contemplando la escena. Lilia inerte en los brazos de Elena, Fuego imponente a su lado. «No me lo creo», murmuró, secándose los ojos. Había pasado semanas guardando rencor, con el brazo todavía dolorido por aquella patada, pero ahora vacilaba. «Me equivoqué», dijo, más alto, con voz áspera. «No es un monstruo, es otra cosa». Elena meció suavemente a Lilia, con lágrimas que surcaban la tierra de su rostro. «Respira», susurró, casi para sí misma, apretándola con más fuerza. Samuel extendió la mano, vacilante, y puso una mano en el cuello de Fuego. El caballo se estremeció, pero no se apartó. «Gracias», dijo Samuel en voz baja y profunda, con los ojos brillantes. «Gracias, muchacho». La tormenta empezó a debilitarse, los truenos retumbaban en la distancia y la lluvia se suavizaba hasta convertirse en un golpeteo. Fuego bajó la cabeza, empujando el brazo de Lilia con el hocico, y su aliento era una bocanada cálida contra su piel. Ella no se movió, con los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba, ahora con firmeza. El valle se quedó en silencio, las ondas del estanque se desvanecieron detrás de ellos. Valerio dio un paso atrás, con las manos en las caderas, mirando a Fuego con algo parecido al asombro. «Nunca había visto nada igual», dijo, casi para sí mismo. Samuel asintió en silencio, con la mirada entre su hija y el caballo que había desafiado todo lo que él creía. Una tenue luz gris se extendió por las colinas, el primer atisbo del amanecer que se abría paso entre las nubes. Fuego se quedó quieto, con las orejas atentas al sonido de las respiraciones superficiales de Lilia. La granja yacía destrozada a su alrededor, vallas derribadas, pastos inundados, pero en ese momento nada de eso importaba. Había respondido a una llamada que nadie más había escuchado, y eso lo había cambiado todo. 2 semanas después, Lilia se despertó en una habitación de hospital, con el blanco estéril suavizado por la luz del sol que se filtraba por la ventana. Una leve brisa transportaba el gorjeo de los gorriones del jardín de abajo, y el aire olía a antiséptico y esperanza. Ella yacía inmóvil, envuelta en mantas, con el pecho subiendo lenta y suavemente. Samuel se desplomó en una silla a su lado, con el sombrero arrugado en el regazo, mientras Elena se sentaba más cerca, sosteniéndole la mano. Tenían los ojos enrojecidos pero brillantes, y el cansancio dio paso al alivio cuando abrió los párpados. Parpadeó, entrecerrando los ojos a la luz, y luego dijo con voz ronca: «Fuego, ¿dónde está?». Su voz era ronca, apenas un susurro, pero resonó en la habitación como un trueno. Elena jadeó, derramando lágrimas mientras apretaba los dedos de Lilia. «Oh, cariño», dijo entrecortadamente, enterrando el rostro en el cabello de su hija. Samuel se enderezó de un salto, con el sombrero cayendo al suelo. «¿Estás hablando?», dijo, atónito, y luego se rió, con un sonido áspero y tembloroso. «¿Estás hablando?». Le agarró la otra mano, sonriendo a través de sus ojos húmedos. 7 años de silencio, rotos en un instante. Afuera, Fuego esperaba. Lo habían llevado al patio del hospital, una idea descabellada de una enfermera después de escuchar la historia. Estaba de pie bajo un sicomoro, con el abrigo reluciente al sol, la cabeza alta pero tranquila. Cuando la voz de Lilia se coló por la ventana abierta, débil pero real, giró las orejas. Soltó un suave relincho, un sonido tan suave que apenas encajaba con el caballo que había sido. Samuel se asomó y lo vio. «Está ahí mismo, pequeña», dijo con voz ronca, «esperándote». Pasaron los días y Lilia se hizo más fuerte. Al principio sus palabras eran vacilantes, solo para sus padres, frases cortas como «estoy bien» o «te he echado de menos». Luego, en el jardín del hospital, habló con Valerio. Había venido con flores, torpe con sus botas de trabajo, y murmuró una disculpa por dudar de Fuego. «Supongo que fui un tonto», dijo, dando una patada a la grava. Lilia sonrió, una sonrisa real, amplia y brillante, y susurró: «Es especial». Valerio asintió, atónito, mientras su risa resonaba, ligera como la brisa. Fuego también cambió. De vuelta en la granja, seguía su silla de ruedas como una sombra. Su lado salvaje se suavizó pero no desapareció. Le daba un codazo en la mano para que le diera una manzana, ahora paciente, o se quedaba quieto mientras ella le acariciaba la crin, sus dedos recorriendo esa vieja cicatriz en su hombro. Las manos dejaron de susurrar sobre venderlo. Incluso Valerio le lanzó una zanahoria una vez, murmurando: «Buen chico». Fuego mantuvo su orgullo, sin embargo, sacudiendo la cabeza si alguien se acercaba demasiado. Una tarde, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo, Lilia se sentó con Elena junto al pasto. Fuego pastaba cerca, moviendo la cola perezosamente. Ella se volvió hacia su madre, con voz firme ahora, y dijo: «Fuego no solo me sacó del agua, me sacó de la quietud.
Los ojos de Elena brillaron, pero sonrió. Lo sé, cariño. Os salvasteis el uno al otro. Lilia asintió y sacó su bloc de dibujo. Su último dibujo se extendía por la página. Ella y Fuego bajo el sol, intrépidos, libres. La noticia se extendió por el valle. La historia de la chica que llamó un caballo en medio de una tormenta. La gente lo llamó un milagro, pero para Lilia y Fuego era más sencillo. La confianza se construyó lentamente, día a día, hasta que se hizo fuerte. La granja estaba más tranquila ahora, curada a su manera, un lugar donde dos almas rotas se habían cosido juntas.